Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar nuestra penúltima clase y es el tema del crédito público y deuda pública. Quisiera principiar preguntándoles qué sucede cuando un particular no le alcanzan su salario o sus ingresos y necesita un crédito. Y ese crédito lo pide en un banco. ¿Qué es el requisito que le exige el banco del sistema para otorgarle el crédito? Todos están pensando definitivamente que el banco lo que necesita es que ese sujeto va a pagar el crédito. Y entonces le exige garantías. Si, si es un crédito fiduciario, le va a exigir que ponga un fiador. Si no le satisfacen los ingresos del que está solicitando el crédito, le va a pedir una garantía más segura, como es el caso de una hipoteca o una prenda. Y ya con eso le otorga el crédito. Y así es como funciona en el sistema bancario. Y desde luego, o sea, en el contrato que se firme de mutuo, pues ya se van a establecer todas las demás condiciones como respecto al plazo, la tasa de interés, la cuota, etcétera. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué empiezo con esto? Porque así es como funciona el crédito privado. O sea, del lado de los particulares, sean personas individuales o jurídicas. Pero en el caso del crédito que se le otorga a los estados y que por eso se denomina público, crédito público, no funciona en la misma forma. Porque aquí, en esta clase de créditos, el que está otorgándolo no puede exigir esas garantías fiduciaria, prendaria o bien hipotecaria. Aquí lo que exige el acreedor para poder otorgar el crédito es que el Estado tenga estabilidad económica, política y social. Pues el crédito es una facultad o capacidad que tiene un Estado para contraer una deuda. Pero esa facultad o capacidad que tiene un Estado para solicitar un crédito va a tener como contrapartida que le ofrezca al acreedor, que es un país donde existe una paz social, que tenga una economía más o menos estable y que no existan problemas de carácter político que pueden degenerar en una
inestabilidad tanto social como económica. Entonces, esas son las exigencias que en el crédito público se le piden a un Estado para poder garantizar el pago de la obligación. El crédito público es unos tratadistas dicen que es un recurso de carácter extraordinario. Sin embargo, otros dicen que es una herramienta financiera, porque es algo de lo que se vale un Estado cuando no le son suficientes sus recursos ordinarios para poder atender las necesidades o poder cumplir con los fines que se ha propuesto. Y entonces hace uso de esta figura del crédito para agenciarse de los fondos necesarios para poder cumplir con esos fines, con esos objetivos, con esos propósitos que tiene. El crédito público, como tal, surgió en el año de 1688 y fue en Inglaterra. Cuando, desde luego, hay antecedentes antes de ese año, pero son cuestiones muy rudimentarias que creo no viene al caso conocerlas. Vamos a ir directamente a lo más reciente, a lo más moderno, más contemporáneo. Y entonces cuando surge en Inglaterra esta figura del crédito público, la opinión de los que porque siempre hay un grupo de pesimistas, dijeron que era una herramienta, un mecanismo que no iba a producir los resultados que se estaban esperando y que al contrario le iba a provocar a los estados muchos problemas. La realidad es que tuvo un gran boom en los años 30, 1930, en esa década, que fue, recuérdense ustedes, fue la época de la depresión. Estábamos hablando de eso la clase anterior, aquello de los ciclos económicos. Y entonces los países hicieron uso de esa figura del crédito. Y tiene un segundo momento de crecimiento del crédito público al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Allí surge, por ejemplo, el Banco Mundial, que fue una institución que obtuvo el aporte de varios países y que los créditos que se otorgaban era para los países europeos, para la reconstrucción, por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí encontramos un ascenso de esta figura. Conforme ha pasado los años, pues el crédito público se ha difundido, ha crecido, tiene una gran demanda y no todos los países lo han utilizado en una forma de vida, como vamos a ver más adelante un caso en concreto, y que se cumplió en ese caso las predicciones de aquellos pesimistas por las catástrofes que anunciaron que iba a suceder y que efectivamente sucedieron. Y me refiero concretamente, para que no quede en el aire, me refiero al caso de Argentina.
Sin embargo, hay otros países que sí han utilizado el crédito, tal y como lo mencionaba Héctor Villegas en su tratado, que podía recurrirse al déficit presupuestario y cubrirse con crédito, siempre y cuando estos dineros se utilizaran para proyectos de desarrollo, programas de desarrollo, o sea, obras que el Estado se pusiera a realizar, pero que una vez concluidas iban a generar verdaderos recursos con los cuales se iba a pagar ese crédito, y al cancelarlo, pues esos recursos que estaban generando ya pasaban a formar parte del Estado, independientemente de la obra realizada, lo cual ya estamos hablando de riqueza nacional. El crédito público tiene una división, y es atendiendo el origen de los fondos o de los recursos o del dinero, como le quieran llamar. El crédito público se divide en interno y externo. El crédito público interno es aquel en el cual el Estado obtiene préstamos, pero de los capitalistas nacionales, de los que tienen el poder económico y que les gusta invertir sus dineros con el Estado, mediante bonos, mediante letras de tesorería. Ustedes lo leyeron en la ley del presupuesto, eso de las letras de tesorería. Cuando el Banco de Guatemala publica que se van a poner a disposición de los particulares nacionales determinados bonos, y entonces ya los inversionistas los adquieren. Y se recuerdan ustedes que ya les conté aquella situación que se dio con la burbuja inmobiliaria. El inversionista nacional sabe que el Banco de Guatemala nunca ha dejado de pagar un crédito que se le ha otorgado, ni los ministros de finanzas han dejado de cubrir las letras de tesorería, que son las que les permiten obtener recursos inmediatos. Y esto porque, de acuerdo a la ley de presupuesto, dice que deben de quedar canceladas al finalizar el ejercicio fiscal. O sea, no pueden vencer en otro ejercicio fiscal, pues existen responsabilidades incluso de carácter penal para el ministro de Finanzas en ese caso. Entonces, encontramos un crédito interno que es proveniente de los dineros de los particulares, individuales o jurídicos guatemaltecos. Y el efecto de ese crédito interno es incluso beneficioso. ¿Por qué? Porque así como en el crédito público, el crédito privado, se pactan intereses, pues también en el crédito público hay que pagar intereses. Pero aquí estamos pagando intereses a un nacional que podrá utilizarlo en cualquier otra actividad o reinvertirlo, pero es un dinero que queda en el territorio, queda en Guatemala. Eso es la parte ventajosa. La parte negativa es que cuando el Estado hace uso del crédito público interno, prácticamente está, desde luego, en forma voluntaria, pero está desapoderando a los particulares de su capital. Y entonces estos ya no tienen la capacidad económica de invertir, de realizar obras.
para ellos lo más sencillo es trasladarle esos dineros al Estado y con eso les va a generar beneficios a través de los intereses. Esa es una de las consecuencias más fuertes que tiene el crédito público interno. Pero ya se dieron cuenta ustedes con el ejemplo que les puse de la burbuja inmobiliaria, cómo los capitalistas nacionales supieron resguardar su dinero. Y lo que mencionaba yo, que en la época en que se está poniendo difícil la situación económica y que puede orientarse a una depresión, es el Estado el que debe salir a combatir esa depresión mediante la inversión de los dineros, como sucedió en aquella época, que les cuento, que no es muchos años atrás, tendrá unos 15 años que sucedió eso. Y entonces el Estado, con todo ese dinero que obtuvo, pues puso de manifiesto que la economía guatemalteca estaba estable y que no, y lo mejor, que no se dio ningún problema de ninguna naturaleza proveniente del problema que existía en Estados Unidos. El crédito público externo es todo lo contrario. Esto es cuando países u otros estados le prestan dinero al Estado guatemalteco. Pero no necesariamente tienen que ser bancos, sino que pueden ser los propios países, como ha sucedido en el caso de España para con Guatemala, caso de Francia, en que son los propios estados los que le otorgan el crédito al Estado guatemalteco. O también pueden ser todas esas instituciones de crédito internacionales que existen, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIRF, y les estoy mencionando los más conocidos, pero existen otros. Y entonces, allí estamos hablando de efectos diferentes. Y los efectos diferentes respecto al crédito público interno es porque aquí lo que hay es una salida de recursos nacionales. Porque ¿con qué se paga un crédito? El crédito que ha generado una deuda, pues esa deuda se va a pagar con verdaderos recursos provenientes de los impuestos. Y esos dineros provenientes de los impuestos, pues al devolver el capital más los intereses, son dineros que se van al extranjero. Y si el Estado no los aprovechó en forma efectiva, pues lo único que hizo fue endeudarse y al pagar enviar sus verdaderos recursos al extranjero. Por eso es que cuando un Estado obtiene dinero mediante el crédito de instituciones extranjeras o estados extranjeros, definitivamente lo debe de utilizar para algo que va a beneficiar al Estado. Y no como hablábamos el otro día cuando dijimos del financiamiento, según Matus Benavente, que con recursos extraordinarios, como dice Héctor Villegas del crédito público, se atiendan necesidades ordinarias, que es lo que hace Guatemala. Para Guatemala son insuficientes sus recursos ordinarios para atender esas necesidades. Y hasta la fecha, pues sigue obteniendo crédito para atender necesidades ordinarias
como se recordarán ustedes con todos los ejemplos que les mencioné. Y eso lo que hace es estancar la economía de un país, porque los dineros que se están obteniendo de los impuestos pueden ser muy buenos los ingresos, pero van a ser utilizados en una buena parte para el pago de, de los créditos que se obtuvieron. Estaba yo leyendo que parte de esa ampliación presupuestaria que va a pedir el Ejecutivo en agosto, porque ya dijeron la fecha, por aquello que les hablaba yo del comentario que hicieron, que porque no habían presentado la ampliación antes. Entonces dice que la van a presentar en agosto, que es cuando regresan de vacaciones del arduo trabajo que realizan los diputados en el Congreso. Entonces ya se van de vacaciones. Y esa ampliación va a servir entre dineros para salud pública, para educación, y mencionan otros rubros más, pero entre ellos dice para el servicio de la deuda pública. Cuando dicen para el servicio de la deuda pública, lo que nos están diciendo es para el pago de la deuda pública, o sea, dineros provenientes de impuestos que van a ser utilizados para pagar créditos que se están venciendo. Como consecuencia de la existencia de un crédito, da como resultado el nacimiento de la deuda pública. Y entonces, ¿qué clases de deuda pública hay? Pues igual, deuda pública interna y deuda pública externa. Esa es la consecuencia del crédito. Como en el caso de la iniciativa privada, el particular va a un banco, pide un crédito, le dan el dinero, y una vez que firmó el documento que respalda al banco, pues automáticamente nació una deuda para este sujeto. Igual para el Estado, una vez que contrae crédito, que solicita crédito y se hace toda la operación correspondiente, pues sencillamente están haciendo una deuda. Pero para que nazca la deuda, recuérdense ustedes que dentro de las funciones del Congreso de la República por mandato constitucional está que es el Congreso de la República el que debe de aprobar la obtención del crédito. No puede el Ministerio de Finanzas directamente negociar con una institución de crédito y recibir los dineros si no está debidamente aprobado la obtención de ese crédito por parte del Congreso de la República. La deuda pública tiene una división. Atendiendo al plazo, la deuda se divide en deuda flotante y consolidada. Flotante y consolidada, según Matus Benavente. Esa es una clasificación de Matus Benavente. Y dice él que la deuda pública flotante es la deuda a corto plazo. Por ejemplo, las letras de tesorería que son emitidas con un plazo no más de un año, que están debidamente reguladas en la ley orgánica del presupuesto. Mientras que la deuda consolidada es la deuda que contrae un Estado a largo plazo. Entonces estamos hablando de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años.
Esa deuda es la que generalmente recurren los estados. Según este autor, Matus Benavente, la deuda consolidada se subdivide o tiene una subclasificación que la divide en reembolsable y perpetua. La reembolsable es aquella deuda que se obtiene proveniente de aquellos créditos que tienen un plazo específico para cumplirse con la obligación. Como cualquier crédito en lo privado tiene un plazo. Pues la deuda pública consolidada reembolsable es la que tiene un plazo de vigencia para que se cumpla con la obligación. Pero por el otro lado está la deuda pública flotante perpetua. Y esta deuda perpetua funciona igual que la reembolsable, con la única diferencia que no tiene un plazo específico de vencimiento. Por eso se le llama perpetua. Y un Estado puede pasar entonces pagando intereses de por vida. Sin embargo, lo que se conoce que se da cuando se hace esta clase de contrataciones, que es muy rara vez la aplican los estados, es que cuando el acreedor ya recuperó su capital y además ya recuperó beneficios por los intereses, puede ceder la deuda a un tercero, porque está dentro de las condiciones que se puede dar la cesión del crédito. También esta deuda reembolsable y perpetua se le llama a la reembolsable redimible y a la otra irredimible. O sea, redimible porque tiene un plazo, y la otra irredimible porque, lo que les explicaba, no hay un periodo específico de vencimiento de la misma. También Héctor Villegas, cuando habla de la deuda pública, atendiendo al plazo, la clasifica en tres. La deuda a largo plazo, que dice él que es aquella que se contrata por más de 30 años. Guatemala tiene deuda de esa a largo plazo. También está la de mediano plazo. Y él dice que esa es la deuda que se contrata en un plazo de 3 a 10 años. Y la deuda a corto plazo, que es la que se contrata a no más de un año. Esa es la clasificación que hace Héctor Villegas en su tratado sobre la deuda a menor plazo. Pero veamos otra clasificación de Matus Benavente. Matus Benavente, cuando habla de el sujeto que contrae la deuda, o sea, atendiendo al sujeto que contrae la deuda, la divide en directa e indirecta, directa e indirecta. La deuda pública directa es aquella en la cual el ente central, en este caso el Ejecutivo, contrata directamente el crédito que le va a generar esa deuda, y que se hace todo a través del Ministerio de Finanzas, y desde luego él es el responsable del pago de la misma.
Sin embargo, en Guatemala, por ejemplo, existen otros órganos, que no es el ente central, que también contratan deuda. O sea, obtienen créditos. Y esos créditos, en esos casos se les llama deuda indirecta. Indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no es el ente central, el Estado, el que la está contratando, sino que son entes ajenos al ente central, como son los órganos del Estado descentralizados. Uno de ellos puede ser las municipalidades, puede ser la Universidad de San Carlos, que ya ha contratado deuda. También puede ser el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y en estos casos el ente central no tiene ninguna obligación, porque es el ente descentralizado el que está adquiriendo el crédito y él va a ser el responsable. Bueno, siguiendo con esta cuestión de los problemas, perdón, antes de hablar ya del problema ya en la Argentina, les quiero contar que al hacer un análisis del crédito público, pues surgen 4 situaciones. Una de ellas en el análisis es sus características económicas. Eso lo van a encontrar en el material de Matus Benavente. O sea, no todos los créditos son iguales, como ustedes ya vieron con las clasificaciones que les mencioné. Otra es las consecuencias sobre la economía nacional. Pues ya pudieron ustedes analizar que si el crédito es externo, los capitales que tiene el Estado y que son originados por verdaderos recursos como son los impuestos, se van al extranjero, en lugar de ser utilizados aquí por el propio Estado. Una tercera situación es sobre su población. La que resulta castigada por la existencia del crédito público es la sociedad. Es la sociedad porque en un momento dado si el Estado no tiene los recursos necesarios para poder cumplir con sus obligaciones, inmediatamente lo que va a tener que hacer es ver de qué manera aumenta las tasas impositivas o viene a crear nuevos impuestos. Y esto ya sucedió en el pasado. En el tiempo del conflicto armado, cuando se da el golpe de Estado por parte del grupo de militares, porque no fue el Ríos Mota el que dio el golpe de Estado, él estaba en el extranjero. Fue un grupo de militares que da el golpe de Estado y lo llaman a él para que venga a ejercer el poder junto con otros dos ciudadanos. En el camino es que él se queda como jefe de gobierno y los otros 2 desaparecen. Así es como sucedió históricamente. Pero cuando se da este golpe de Estado, recuérdense ustedes que ya está el conflicto armado y está en su mejor momento.
Y entonces los acreedores, los titulares de los créditos, tienen el gran problema, o ven el gran problema, de que hay inestabilidad social, hay inestabilidad política y está generando inestabilidad económica, como realmente ya estaba sucediendo. Y eso significaba que el Estado en un momento dado no iba a poder pagar los, los impuestos, perdón, los créditos que había contraído, toda esa deuda pública. Y de inmediato los organismos de crédito internacionales pues suspendieron toda negociación y a los que estaban venciendo ya no les dieron prórroga. Los que estaban en trámite para otorgarse ya no los otorgaron. Y sabiendo, con lo que hemos estado estudiando, que países como el nuestro no subsisten si no es con parte de los dineros que obtienen de esta figura del crédito público, pues entonces esto era ya una catástrofe. Cuando empiezan las negociaciones del equipo de Ríos Montt con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pues le dicen que desde luego se pueden prorrogar los créditos y que le pueden otorgar los nuevos créditos que se están negociando, pero con una condición. Y la condición fue que el Estado de Guatemala tenía que crear el IVA. Así es como nace en Guatemala por primera vez este impuesto y surge como decreto ley. Y como no fue creado mediante discusiones y con una iniciativa creada por verdaderos expertos, pues ese decreto con el que nació el IVA adolecía de una serie de errores. Tan es así que la ley decía, como dentro de los hechos generadores, que todas las compraventas de bienes muebles estaban sujetos al pago del IVA, toda la prestación de servicios también. Pero cuando ya está vigente el decreto y empezamos los notarios a presentar escrituras de compraventa con el pago del timbre, con el pago del impuesto del timbre, el registro de la propiedad empieza a rechazar estos instrumentos, basados en que el grupo de asesores del jefe de gobierno creó un reglamento a ese decreto ley, y en el reglamento, por pura ignorancia jurídica, incluyen que las compraventas de bienes muebles e inmuebles deben de pagar el IVA. Y todos los que estudiamos derechos sabemos plenamente que el reglamento no puede regular más allá de lo que dice la norma superior, ya sea una ley ordinaria o en este caso el decreto ley. Sin embargo, el registro de la propiedad pretendía obligar a los notarios a que pagaran el IVA. Fue un periodo de tiempo, no me recuerdo si fue 15 días, en que estuvo prácticamente parada, 15 días o un mes, no me recuerdo. Pero la cosa es que estuvo parada la actividad registral en Guatemala. Desde luego con la gran afectación para los bancos del sistema por el otorgamiento de créditos hipotecarios o prendarios que no se operaban. Y no se operaban por la sencilla razón de que el registro de la propiedad no operaba esos instrumentos.
pretendiendo aplicar el reglamento. Desde luego ese gran hierro lo tuvieron que corregir, tuvieron que inscribir las compraventas en esa forma, sin pagar ese impuesto. Y entonces es cuando se crea la primera modificación al decreto ley del IVA. Y ya se incluye dentro del decreto ley como hecho generador la compraventa de los bienes muebles e inmuebles. Pero como la ley o el decreto ley no pueden ser retroactivos, pues todo lo anterior o lo que se dio dentro de ese lapso tuvo que operarse sin el pago del IVA. Esto definitivamente nos da la pauta de cómo los organismos internacionales de crédito, cuando ven que va a darse esa inestabilidad o se está dando esa inestabilidad económica, política y social, pues van en la defensa de sus intereses. Sucedió nuevamente esa situación en el gobierno de Berger. En el gobierno de Berger se estaba cayendo la recaudación y entonces por primera vez recibió un presidente la visita del presidente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y la visita no era ni más ni menos que para presionar al presidente Berger en aquel tiempo a que subiera la tasa impositiva del 12 al 15%, para garantizar con eso el pago de la deuda pública. Berger, en toda su propaganda política antes de asumir el poder, siempre dijo que no iba a subir las tasas impositivas ni iba a crear más impuestos. Y entonces resistió a la presión. Lo que sí hizo fue ofrecer que iba a dictar una serie de medidas para evitar la evasión tributaria y que con eso pues pudiera aumentar la recaudación. Esas famosas medidas son las que se conocen o se conocieron como ley antievasión y son las del fortalecimiento de la administración tributaria que ustedes van a ver el próximo semestre. Pero no se dio a esas presiones. Entonces, definitivamente depende del gobernante y depende de cada país la forma como va a hacer uso del crédito público, que en un momento dado fue generar esos vaticinios que se dijeron cuando surgió o se empezó a usar el crédito público. Va a provocar situaciones catastróficas para los países que lo obtengan. Y efectivamente eso sucedió en el 2001 en Argentina. Argentina vino y hizo uso del crédito en formas exageradas, sin respetar la recaudación tributaria, la producción de bienes y servicios, o sea, sin respetar los índices de su Producto Interno Bruto. Y llegó el momento en que el gobierno, y le tocó al gobernante de la Rúa ahogarse en no poder pagar el crédito, las deudas derivadas del crédito público. Y cuando se sabe que el gobierno va a establecer un control de cambios de acuerdo a la publicación que hizo el ministro de Economía de aquel tiempo, Domingo Cavallo, hay una corrida bancaria se le llama la fuga de recursos depositados en los bancos,
que ascendieron más o menos a 5.500 millones de pesos. Todo ese dinero se fue al extranjero. Pero derivado de esa situación, el gobierno de la Rúa implementa una ley donde restringe a todos los argentinos la utilización de sus recursos y prohíbe el movimiento de cualquier cuenta bancaria, no importa que fuera de ahorro o de monetaria, depósitos monetarios. Y entonces los argentinos se quedan con sus ahorros congelados, con todo lo que estaba a plazo fijo congelado, con lo que tenían en sus chequeras congelado. Y a esa situación, los argentinos le llamaron el famoso corralito. Y por varios meses, si mal no recuerdo, pasó del año, Argentina buscaba los mecanismos para poder salir de esa crisis económica que produjo excesivos porcentajes de desocupación, crisis en las empresas que producían servicios, crisis verdaderas. Todas esas prohibiciones para salir de los dineros del país, hasta que cuando pidieron ayuda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, los dejaron solos. Les dijeron que ellos tenían que tomar las medidas paliativas para resolver su situación. No fue sino muchos meses después que el Fondo Monetario Internacional autorizó crédito para estabilizar el país, pero con una serie de condiciones drásticas que el Estado argentino tuvo que aceptar y que han afectado a la población a la fecha, porque siguen sin obtener una estabilidad económica para poder salir de la crisis que se dio en el 2001. Incluso ya se habían dolarizado los argentinos y han tenido que volver al peso argentino, la moneda original, perdiendo con ello. Todos los que tenían depositados dólares les devolvieron el equivalente, pero en pesos. Imagínense cuánto perdió toda la población que tenía, según ellos, dinero depositado en dólares. Es una situación que a la fecha el Fondo Monetario sigue controlando a la Argentina, y por primera vez, según lo que escribía la prensa en aquellas épocas, se da en la Argentina una clase social que no existía hasta esas épocas, y que es esa clase social que anda pidiendo limosna, que anda husmeando en los basureros para buscar comida. Algo que nosotros en Guatemala desde hace muchos, pero muchísimos años, estamos acostumbrados a verlo en nuestro medio. Bueno, ahí tienen ustedes el famoso caso de la Argentina. En el pasado también Brasil tuvo un problema semejante. México le llamaron el efecto tequila, pero no fue tan drástico como el caso de la Argentina que les acabo de contar. Aquí en Guatemala muchas veces han puesto las alertas de que Guatemala está contratando mucho crédito y que debe de frenarse la contratación, como cuando hubo aquel excedente de recursos cobrados por la SAT, que muchos manifestaron que por qué estaban contratando créditos si había ese excedente, por qué no se utilizaba ese excedente
para lo que se estaban solicitando los créditos. Sin embargo, la mentalidad de los gobernantes y de los ministros de finanzas es diferente a lo que piensa la población en el manejo de las finanzas. Muy diferente es manejar las finanzas públicas que manejar unas finanzas de carácter privado. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Yo puedo seguirles hablando de otras doctrinas que conozco, pero con eso también estoy dándoles mucho más material. Y yo creo que con lo que les acabo de explicar y el material que les voy a hacer llegar mañana es suficiente para que ustedes hayan comprendido lo que es el crédito público y la deuda pública. La próxima clase va a ser aún, creo, más corta y solo vamos a hablar un rato de la política fiscal para dar por terminado nuestro programa. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí, vamos a ver. Dice Fernando, yo ya lo había mencionado en otra clase, pero aquí él lo recuerda, que Guatemala está haciendo préstamos, pero para pagar otros préstamos o intereses, y no se están utilizando en lo que realmente se necesita, y que eso es una mala administración. Hay un compañero que nos está dando una definición de crédito público, Mike Catalán, está dando una definición de crédito público de conformidad con Héctor Villegas, y ya que él se esforzó en esto, la vamos a tomar como una definición en la clase, en el curso, al decir que es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamos, en préstamo. Es la operación crediticia concreta mediante la cual el Estado tiene dicho préstamo. O sea, el empréstito, para los que no puedan entender esta parte, se refiere al proceso. El proceso que se lleva en toda la negociación para finalmente concluirlo con la autorización del Congreso de la República. Bueno, nos quedamos ahí, señores. Nos vemos el próximo día para finalizar el curso. Que tengan buena noche.